Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estudié comunicación social en el pregrado y después hice una maestría en ciencias sociales y trabajo aquí en la universidad desde hace 10 años. Digamos que el área, o más bien han sido como varias áreas en las que yo me he movido en la investigación, han tenido relación fundamentalmente con los medios de comunicación. Entonces hago análisis de medios, por ejemplo, mirar las noticias y analizar esas noticias, por qué nos hablan de esa manera, por qué utilizan esos titulares, por qué un mismo hecho, por ejemplo, en El Colombiano, que es el periódico de aquí de Medellín, o en El Tiempo, o en El Espectador es distinto, o en la revista Semana también, porque tratan algunas veces la información de manera diferente, o también porque la tratan de una sola manera. Entonces esa ha sido como un área pues como en la que he estado durante casi todo el tiempo, mirando cómo los medios de comunicación a través de las noticias o de los editoriales o de las columnas de opinión nos dan una visión del mundo para que nosotros con esa información entendamos un poco lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con la radio, lo mismo pasa con la televisión y digamos que con todos los medios en general. En los últimos años he ido, digamos que, bueno, eso siempre ha estado presente, pero también he estado trabajando más como en relaciones entre la literatura y el periodismo. Y el arte, también, y el arte como la política. Entonces, digamos que ha sido también un trabajo muy bonito, por ejemplo, analizar autores que tanto son escritores como periodistas, por ejemplo, o columnistas, entonces mirar allí cómo hay un cruce o un trueque de oficios, como parte de su trabajo literario y de la manera tan bonita y tan poética como escriben, por ejemplo, sus novelas, se ve reflejado muchas veces en sus crónicas o en sus columnas de opinión, y al contrario, como muchas veces hay personajes de las novelas que son periodistas o fotógrafos o reporteros, digamos como simulando también un poco el oficio pues de la comunicación o del periodismo también en las novelas. Y allí digamos que el foco en el arte y en la literatura ha estado un poco más en las mujeres. Entonces, mujeres novelistas, mujeres literatas, mujeres escritoras, mujeres columnistas, mujeres periodistas y también artistas plásticas, pintoras, pues específicamente. Entonces, eso ha sido como más o menos lo que yo he trabajado, en lo que me he ido moviendo y lo que me gusta. Precisamente en esa advertencia que nos haces de que no es un área de investigación, sino distintas áreas, creo que también se anuncia un poco la motivación que nos has mencionado, que te mantiene, digamos, activa o despierta en estas investigaciones, y es esa interdisciplinariedad que te permite el trabajo que realizas. Cuéntanos un poco más de esas motivaciones. Bueno, yo tuve... no lo voy a calificar, yo tuve la experiencia de estudiar comunicación social y es una experiencia muy interesante de una parte porque es que uno ve muchas cosas distintas, es decir, yo entré a estudiar comunicación social cuando decidí a los 17 años, fue porque me gustaba escribir, pero después a medida que iba estudiando a mí lo que me gustaba era la fotografía y el cine. Y después lo que me gustaba era la literatura y la comunicación para el desarrollo, la parte política. Bueno, entonces digamos que tuve la oportunidad en el pregrado de ver muchas cosas, de a poquitos, pero muchas cosas. Entonces eso le abre a uno como el panorama y le ayuda a uno a establecer relaciones, es decir, que no hay como un conocimiento estricto, perfectamente especializado, sino que hay manera de establecer relaciones entre diferentes áreas o diferentes disciplinas. Luego hice una maestría en ciencias sociales, tampoco hice una maestría en lingüística o una maestría en filosofía o una maestría en sociología, sino en ciencias sociales. Entonces digamos que allí también otra vez hablaba de relaciones.
filosofía, sociología, antropología y psicoanálisis. Eran, digamos, como las áreas en las que se movía esa maestría que yo hice. Entonces, digamos que para mí, y luego ya trabajando aquí en EAFIT, trabajo en el Departamento de Humanidades, entonces nuevamente yo trabajo en los pregrados de Política y de Comunicación Social dentro del Departamento de Humanidades. Entonces, digamos que eso me ha posibilitado, y para mí les digo que ha sido muy, muy satisfactorio y me gusta muchísimo hacer esas relaciones entre literatura y política, literatura y periodismo, periodismo o medios de comunicación y política, análisis de opinión pública. Entonces, digamos que esa interdisciplinariedad me ha permitido también objetos de estudio un poco más amplios y perspectivas también diferentes pues, y novedosas con las cuales investigo. Y por último también quisiera que entráramos un poco en por qué son importantes esta serie de investigaciones o este tipo de investigaciones en nuestra sociedad. Iniciaste cuando estábamos hablando de los temas también contándonos que ahí hay una revisión o una mirada más aguda, más detallada, quizás más juiciosa, más rigurosa, y nos has hablado también de establecer ciertas relaciones y esas relaciones que se pueden, que se hacen, digamos, entre esas áreas del conocimiento, ¿por qué son importantes? ¿Qué nos están permitiendo a nosotros en la sociedad? Pues yo creo que me parece que el aporte como principal de investigar, por ejemplo, medios de comunicación o investigar discursos es precisamente posibilitar en nosotros una actitud crítica. Es decir, al principio les decía, ¿por qué se informa de cierta manera en ciertos medios? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la ideología que está detrás? ¿O cuáles son los intereses políticos o económicos? ¿Por qué un medio de comunicación, por ejemplo, durante un tiempo estuvo criticando y haciendo investigación sobre una empresa multinacional y apenas la empresa multinacional les compra toda la pauta, nunca más vuelven a hablar digamos, de los manejos o del trabajo que hacían ellos a nivel ambiental o social, etcétera? Entonces, digamos que esa posibilidad de ser críticos, como de quitarnos un velo, como de ingenuidad, en el buen sentido de la palabra, me parece que es siempre muy importante. Bueno, creo que no hay mal sentido en el sentido de la palabra, en el pleno sentido de la palabra, es siempre importante, como no ser ingenuos, no tragar entero, etcétera. Y ya con el tema, por ejemplo, de la mujer y de las relaciones entre literatura, periodismo, arte, política y mujeres, es porque creo que si bien las mujeres, y aquí hay muchas niñas, pues, o muchas jóvenes, yo creo que si bien las mujeres estamos cada vez más como en todo el mundo académico, en el mundo laboral, tenemos muchas oportunidades de estudiar, de pensar, de construir, etcétera, de algún modo seguimos en cierta desventaja. Entonces, creo que también es importante como poner la mirada en lo que hacen las mujeres, en lo que dicen las mujeres, en lo que piensan de sí mismas, en lo que piensan de otras, y bueno, por eso creo que puede constituirse pues de algún modo en un aporte.